Hola a todos, hola a todas. En el primer capítulo expliqué la dinámica de esta nueva temporada, así que te invito a ver el primer capítulo si todavía no lo has hecho. He realizado esta dinámica de preguntas y respuestas varias veces y rara vez, por decir algo, porque en realidad no me acuerdo si alguna vez ocurrió, pero voy a decir rara vez. Rara vez surgieron preguntas en relación a demonios, a ángeles, a cielo, infierno, escatología, experiencias del cielo o el infierno. Y esto yo lo interpreto de la siguiente manera. Frente a eventos de características graves, y en este caso globales, la expectativa escatológica crece. La escatología es una rama de la teología que se dedica a estudiar el escatón. Y el escatón viene del griego y significa lo último. Y logos, estudio. En ese sentido de lo último, algunos usan lo escatológico para referirse a los productos últimos del ser humano, como las flatulencias y el excremento. Curioso. Pero en este caso, lo escatológico no tiene que ver con eso, tiene que ver con los tiempos finales. El Armagedón judeocristiano, el Ragnarok nórdico. Todos queremos ser la última generación, la de las profecías cumplidas, la que será testigo de nuestras proyecciones especulativas relacionadas con lo apocalíptico, porque seamos claros en esto, eso de andar haciendo mapas de los tiempos finales es puramente un ejercicio especulativo, imaginativo, la imaginación vestida de religión y piedad, nada más. Y ¿sabes? Está bien, o sea, tenemos derecho a ser imaginativos, porque a veces esa imaginación trae esperanza, pero otras veces trae miedo. El tema es que no se puede ser dogmático al respecto, afirmando que nuestras invenciones teológicas son 100% ciertas. Yo lo sé, esta afirmación puede parecerle ofensiva a los dispensacionalistas, por ejemplo, pero no es de otra forma. Y aunque ustedes hayan escuchado una y mil veces hablando de Apocalipsis, sobre el rapto y sobre el anticristo, tales palabras ni siquiera están en el texto de Apocalipsis. Ahora, si no tienes idea de qué se trata el dispensacionalismo, pero crees tener una postura escatológica definida, probablemente seas dispensacionalista sin saberlo. Ok, vamos entonces a las 3 preguntas que seleccioné para esta edición de Respuestas Honestas Instagram Edition 2020. Ok, vivimos hoy el cumplimiento de Mateo 24:7 y Lucas 21:11. Yo no sé si alguno sabe o salta a la cabeza inmediatamente esos versículos. A mí, cuando me preguntaron, no me saltaron. El capítulo 24 de Mateo, más o menos sí, porque capítulo 24 de Mateo se le conoce como el pequeño apocalipsis de los evangelios. Ok, pero el de Lucas no me saltó mucho. Y así todo el de Lucas parece ser el que más sentido tiene para lo que estamos viviendo hoy. Hoy nos encontramos en medio de una pandemia. En este caso, una de ramificaciones globales. Si a lo global le sumamos la época en la que vivimos, tremendamente interconectada y con acceso a exceso de información, lo que tenemos es una población bastante alterada. Hay gente que me ha acusado de que he dicho o insinuado que esto que estamos viviendo no es bíblico. ¿Saben? Tienen toda la razón. Sería como decir que esto no es culinario. Aunque si esto tiene que ver con el murciélago que se comieron en Wuhan, entonces sí es culinario. El caso es que no tiene nada que ver. Es como decir que la duración de la batería de mi teléfono celular responde a cuestiones odontológicas. No tienen nada que ver. Y es que seguimos confundidos cuando leemos la Biblia y pensamos que en la Biblia tenemos que encontrar absolutamente todo y hacer de todo un tema bíblico. Nuestras discusiones, lo he dicho hasta el cansancio, no tienen que ver con cuestiones bíblicas. Si bien la Biblia está de por medio, por supuesto, vamos al texto, lo analizamos con diligencia. Los que me conocen saben el amor que tengo por el texto bíblico. Okay, tiene que ver con la Biblia, porque está ahí metida en la discusión, pero básicamente tiene que ver con teología. Nuestras discusiones son teológicas, no bíblicas. Y eso es una sutil, gran diferencia.
Acá me quiero detener en dos pasajes que son los que ya les dije, de Mateo y de Lucas. En especial el de Lucas, el 21:11, porque habla específicamente de enfermedades y eso es lo que está resonando ahora. Se los leo. Habrá grandes terremotos y hambres y enfermedades en diferentes lugares y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. Es muy probable que ambos escritores, el de la tradición mateana y el de la tradición lucana, estén influenciados por la caída de Jerusalén y del templo en el 70 después de Cristo. Así parece indicarlo también el contexto textual inmediato de lo que estamos leyendo en estos dos evangelios, porque se muestra a Jesús hablando de la destrucción del templo. Ahora, ambos evangelistas escriben varios años después de esa tragedia. En la época, toda noticia era un rumor. No hay noticiarios, no hay periódicos. Los únicos informados son los poderosos. Por lo tanto, eso que le llega a la gente no son noticias claras. Rumores de guerra, rumores de terremotos que ocurrieron, rumores de enfermedades, y va a depender de qué lado de la historia estés para decidir qué es lo que vas a interpretar. Si es un juicio para unos u otros, si es castigo, si es prueba, porque todos interpretamos la vida con un lente teológico que nos hace ver que a veces una cosa es un castigo y que a veces eso mismo es una prueba. Estos versículos están primariamente circunscritos entonces a esta cuestión del templo. De lo contrario, lo que tendríamos aquí serían unos versículos multiuso que sacaríamos cada vez que nos fuera conveniente. Como cuando se descubrió el VIH, que provocaba el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, algo así, el SIDA. Y yo recuerdo en esos años que toda la teología conservadora salió a decir que ese era el castigo de Dios a la inmoralidad del mundo. Lo que es curioso, porque el castigo le llegaba también a personas que tenían que hacerse transfusiones de sangre, o el castigo también le llegaba a los recién nacidos que tenían padres que estaban infectados. Y también es raro que si ese es un castigo de Dios, es raro entonces de que Dios haya permitido que la ciencia haya inventado cosas como las que tenemos hoy en día, en donde existen medicamentos. En específico, el otro día veía una publicidad de una pastilla diaria. Si te la tomas todos los días, hace que el VIH sea indetectable en cualquier examen de sangre y de hecho no contagias. Mi temor es que como cristianos que somos, aún sigamos usando el miedo para leer la Biblia. Entonces, luego de esa lectura llena de miedo, vamos a la realidad, a la sociedad y ahí interpretemos todo lo que pasa con ese lente. Todo interpretado a través de los ojos del miedo y el juicio. Y cuando hacemos juicio, tácitamente separamos a la población mundial entre malos y buenos, en donde yo estoy dentro de los buenos, el resto dentro de los malos. Y eso hace que sea súper fácil descargar la condena sobre ciertos grupos porque ya se ha identificado un culpable, un grupo, un sector. Dejemos de tener tanto miedo para leer la Biblia y dejemos de andar asustando a la gente por tonteras que se nos ocurrieron a nosotros. Vamos a la siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta la pusimos más en grande en la gráfica que inicia el thumbnail que está ahí del video, ahí en YouTube. Y dice, ¿es Satanás el príncipe de este mundo? Quiero tomar las preguntas que tienen que ver con cielo, infierno, ángeles, demonios, Dios, Satanás, iniciando una conversación más amplia. Aunque no vayamos a tratar los temas que les acabo de mencionar en esta pregunta, pero más amplia. Y esta pregunta que estoy abordando del príncipe de este mundo, ya también la he recibido en varias ocasiones. Lo que pasa es que hay que explicar muchas cosas y a veces el espacio ahí en las historias de Instagram no da demasiado. Quiero invitarles a hablar un poquitito acerca del dualismo y quiero decirles de que somos esclavos del dualismo. Ahora, ¿qué es el dualismo? No me voy a poner técnico porque en realidad carezco del elemento técnico para poder definirlo en su totalidad, pero de forma sencilla el dualismo tiene que ver con ver la vida en dos bloques, viendo en la vida dos fuerzas
que se oponen entre sí y que son antagónicas. Por eso dualismo. El dualismo puede ser de ayuda para algunas personas porque es fácil o es útil para explicar el caos en el mundo. Porque si las cosas están mal, entonces las fuerzas del mal son las que están haciendo su labor. Y si las cosas salen bien, entonces es Dios manifestando su voluntad. El problema, o uno de los problemas, es que en el balance general, a simple vista, cuando uno ve hambres, guerras, enfermedades, pandemias, a simple vista pareciera que esa cuestión dualista nos pone en un aprieto porque pareciera que fuera ganando el mal. Escuchamos frases, o yo he escuchado frases como Satanás sabe que va a perder y por eso quiere llevar a la mayor cantidad de personas con él al infierno. O palabras de Jesús. Sí, citan palabras de Jesús en las que Jesús mismo habla del príncipe de este mundo. Y sí es cierto, 3 pasajes de la Biblia, los 3 pertenecientes al Evangelio de Juan, en donde Jesús va a hablar acerca de el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás. Uno de ellos es Juan 12:31, en donde va a hablar de que ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Una declaración sobre el príncipe de este mundo bastante fuerte. El príncipe de este mundo será echado fuera. La otra está en Juan 14:30. No recuerdo exactamente cómo dice ese pasaje. Y la más popular es la de Juan 16:11, en donde viene hablando en un lenguaje muy técnico y muy de tribunales de justicia. Viene hablando acerca del Espíritu Santo como el Paracletos o el Consolador, que es un lenguaje judicial. Luego se lo pone en un perfil más como de fiscal, porque dice que Él será capaz de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y luego dice de juicio, en el caso del 16:11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ok, entonces, por lo menos en los 2 pasajes que nos detuvimos, en uno el príncipe del mundo será echado fuera y en otro el príncipe del mundo ya ha sido juzgado. Yo recibí esta pregunta antes, ya se lo dije, y acá tal vez sea el momento entonces de que intentemos responder. ¿Es Satanás el príncipe de este mundo? La pregunta cuando me la hacen, que ustedes saben que yo no voy a responder de buenas a primeras sí o no, pero usualmente cuando me hacen esta pregunta, lo que está de fondo es que hablar de alguien como el príncipe de algo denota entonces una posición de poder, de autoridad. Básicamente cuando la gente me pregunta a mí, ¿es Satanás el príncipe de este mundo? Me está preguntando, ¿este mundo está regido por Satanás? Es esa la pregunta que resuena de fondo. Analicemos un poco. Primero decir que la función de el Satán, sí, es una función. El Satán es una función. Satán significa el que se opone o el que se cruza por delante. Por eso es que a Pedro, Dios no le hace, Jesús, qué confusión de palabras. Jesús no lo está insultando, tratándolo de diablo a Pedro cuando le dice, apártate de mí, Satanás. Cuando le dice, apártate de mí, Satanás, es porque Pedro, siendo discípulo, tiene un lugar en la trayectoria y en el escalafón talmudín rabino. Y es que él no puede ponerse delante de su Señor o de su Maestro, sino atrás. Y aquí Pedro va por delante y Jesús le dice, Satán. No es una ofensa, le está diciendo, no te pongas delante mío. Apártate de mí, Satán. Apártate de mí, tú que te pones delante mío. Como queriendo decirle, toma tu lugar. No es que lo haya poseído el diablo a Pedro. Entonces, Satán es una función que está en evolución dentro del entendimiento judeocristiano. En la Biblia hebrea o en el Antiguo Testamento, el Satán es un emisario de Dios, es un hijo de Dios, un agente de Dios. Así se muestra en eventos en los que, por ejemplo, David, en un caso, es incitado por Dios para hacer un censo en Israel. Eso está en 2 de Samuel. Dice que Dios incita a David. Pero cuando vamos a 1 de Crónicas 24, dice que es Satanás el que lo incita. Satanás está presente también en la reunión de los hijos de Dios en el libro de Job. Lo que hace evidente que para el mundo bíblico del Antiguo Testamento, Satanás no es un enemigo de Dios. Mira, hay mucho para hablar de eso, pero mucho para hablar. Si quieren después lo hablamos, háganmelo saber en algún comentario, de alguna manera. No estoy inventando nada de esto, vayan al Antiguo Testamento y van a ver de que así es. Es en el tiempo post-exílico que la figura de Satanás adquiere un rol antagónico como la personificación del mal y como alguien que se opone a Dios. Posiblemente esto surja por la influencia babilónica.
en el culto hebreo. Insisto, mucho para hablar de eso. En el siglo I está ya presente la idea en varios de los judaísmos, y digo varios porque el judaísmo rara vez se podría haber considerado como monolítico. En el siglo I había muchas variantes, pero ya estaba la idea de que Satanás y sus demonios influenciaban el pensamiento de todas las naciones, menos la de Israel. Por eso, en Israel, de haber una manifestación del mal, esta se manifestaría en posesiones demoníacas, es decir, esa manifestación estaría circunscrita a individuos. En el Evangelio de Juan, que es en donde, ya lo vimos, con más frecuencia se encuentra esta idea, vamos a ver a Jesús en todo el Evangelio, todo el tiempo en tela de juicio, todo el tiempo siendo investigado, todo el tiempo siendo puesto a prueba. Palabras como condenación son frecuentes en este lenguaje de condenar, de juzgar. Por ejemplo, cuando Jesús dice que los que no han creído ya han sido condenados. Hay mucho de idioma de la corte, como de un tribunal de justicia, en el contexto de Juan, en especial en el de Juan 16:11. ¿Se acuerdan que les hablé acerca de que el Espíritu Santo primero aparece como defensor y luego casi como fiscal, en donde hay que convencer de juicio y en donde el príncipe de este mundo es el que ha sido juzgado? Tal vez vale la pena mencionar o recordar, porque ya lo dije, que en Juan 12:31 Jesús ya ha anunciado que este príncipe, el príncipe de este mundo, será echado fuera. Y no lo está diciendo como una realidad postrera, sino como una realidad muy real, como una realidad muy real. Estoy hablando muy clarito hoy. Para la iglesia de ese momento. Cuando escuchamos la palabra príncipe, por supuesto que nos imaginamos a alguien de la realeza, pero quiero que lo conectemos con este asunto del lenguaje de tribunales, que es el que se está usando en el Evangelio de Juan y específicamente en el capítulo 16. El término que se usa para príncipe, en este caso, es arcón, y esto significa principal, el que está a cargo. De hecho, cuando se habla de Nicodemo y se dice que es uno de los principales, se usa esta misma palabra, arcón. Entonces es principal, uno que está a cargo. También significa magistrado. Es decir, acá hay todo un lenguaje de la corte. Este es un tema en el que se puede ahondar muchísimo, por supuesto que sí. Esto por ahora nos tiene que bastar. Pero quisiera darle un giro para poder hacer algunas afirmaciones y no dejar tantas cosas en el aire. Si en algún momento Satanás fue príncipe, como tú te lo quieras imaginar, mandando y dirigiendo y haciendo todo eso, si tú te lo quieres imaginar así, imagen que yo no comparto, pero si en algún momento Satanás fue así, príncipe de este mundo, ya no. Y frente a eso, nadie, insisto, nadie usando deducciones bíblico-teológicas podría afirmar algo diferente. Simplemente el texto bíblico no apunta ni da para otro lado. Si en algún momento fue, ya no. El resto ya es pura imaginación. Entonces, ver el mundo como si fuera el campo de batalla de dos fuerzas prácticamente iguales que se oponen desde la teología protestante es absurdo. Pensar en Satanás y sus demonios como si fueran fuerzas fuera del control de Dios escapa incluso de las teologías más conservadoras. Pensar en que Dios ganará ciertas batallas si oramos más, pero si nos descuidamos será Satanás el que tomará ventaja, son deducciones muy peligrosas que hacen a Dios bastante menos poderoso y lo hace tendencioso también a Dios, porque hay que echarle porras a Dios entonces para que Él haga su trabajo, casi como Goku, pidiendo que todos alcen sus manos para formar una gran Genkidama y ganar la batalla. Pero no, a Satanás no le basta, a Satanás le basta, con lo que Él es. No necesita que nadie le ore, Él solito con sus demonios se le va a hacer frente a Dios. A Satanás lo convertimos en un ser demasiado poderoso. Entonces si los cristianos no oramos, seguro Satanás va a ganar. Y si piensas así y al mismo tiempo crees que Dios es todopoderoso, entonces es posible que tengas que renunciar a una de tus dos afirmaciones. En otro momento podemos seguir conversando. Por favor, dejen sus comentarios y eso nos ayuda entonces a entender mejor el tema. Yo nunca cierro los temas. Lo que quiero es abrir el diálogo. ¿Les parece? Siguiente pregunta y última de este capítulo. ¿Es el diezmo el sustento pastoral?
Es súper complicada esta pregunta. Es súper complicada porque yo soy pastor y porque tengo amigos pastores y porque cada vez que alguien me hace esta pregunta, poco menos de que hay gente que puede llegar a acusarme de que no, de que estoy socavando las bases de cómo es que se tiene que hacer la mayordomía en la iglesia, etcétera, etcétera. Sobre todo en momentos como ahora, en donde frente a la imposibilidad de reunirse, evidentemente que la cuestión financiera de las iglesias se ha visto muy afectada. Pero este es un tema que surgió la semana pasada, algo respondí en las historias de Instagram y dije yo, bueno, aquí vamos a hablar derecho de este tema. Síganme sin calma y... No, síganme con calma y sin prejuicio. Cuando yo recibo este tipo de preguntas, usualmente responden básicamente, pueden haber más, pero responden básicamente a 3 motivaciones de fondo. La más popular es que muchos cuando me hacen esta pregunta están buscando una justificación o están buscando en mí un aval para dejar de dar el diezmo. Otros están lidiando con un sentimiento de frustración frente a una manipulación descarada frente a este tema, en donde hay amenazas de que si no das vas a irte a la quiebra, de que si das mucho te va a ir súper bien, de que si no das, entonces si lo que no diezmas acá, vas a diezmarlo entonces en la farmacia, en el doctor. Lo que es una amenaza de que si no estás dando, entonces Dios te va a enfermar a tu familia. Bonito el Dios sanguinario que nos hemos inventado. Y número 3, algunos simplemente están buscando una mejor motivación para dar. El diezmo surge como un tipo de impuesto nacional. Uno, que si es nacional, entonces está circunscrito a Israel. De ahí que cuando se habla de exhortar a darlo, luego de un periodo de negligencia en el que la gente no ha respondido, surgen frases como las que están en Malaquías, en donde dice, vosotros, la nación toda, me habéis robado. Los diezmos buscaban sostener una tribu sacerdotal para la que no había heredad. La tribu de Leví es sostenida gracias al aporte del resto de las tribus. Esta tribu está a cargo de las labores sacerdotales, lo ritual, lo religioso, que en el contexto de Israel tienen que ver no solo con la religión, sino también tabernáculo y luego el templo, vienen a ser prácticamente sedes del gobierno local, espacios para hacer justicia, misericordia, ayudar a las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Y es por eso que los diezmos siempre se relacionan entonces con esta estructura del templo. Cuando se habla del alfolí, cuando dice traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, bueno, el alfolí es un granero. No es un ofrendero, no es una cosita así como una manga que se pasa, no es un plato para que echen el sobre con el dinero, es un granero. ¿Ok? Porque la nación es una nación agrícola, por lo tanto en el granero se almacena lo que la gente da, que en este caso no es dinero, porque el dinero no era tan común como para nosotros hoy. El dinero es una construcción social que nos sirve para no andar cargando 20 kilos de frijoles y ando con un plástico. ¿Ok? Es un invento de los seres humanos, donde hemos decidido que eso va a valer. Entonces, cada vez que la nación iba en pos de otros dioses, el ministerio del templo era descuidado, no había comida en ese lugar, sus funcionarios no podían sustentarse y por lo tanto se corrompían. De ahí que se haya asociado que el diezmo es para el sostenimiento pastoral, pero es una asociación o una deducción incorrecta, porque una cuestión es la administración del templo como el epicentro del encuentro de una nación con Dios y otra distinta es la iglesia. En el Nuevo Testamento se habla de templo solamente para hablar de los cristianos o del ser humano, básicamente, templo del Espíritu Santo. Son instituciones y administraciones distintas. Pero por favor, no se asusten, dejen que les termine de explicar cuál es mi postura. En el Nuevo Testamento nunca se habla del diezmo dentro del contexto de la iglesia, porque ya vimos, es una cuestión relacionada con el templo, con una nación. Cuando consideramos que los diezmos están relacionados al templo y cuando entendemos
que el templo fue destruido, ya lo dijimos, en el 70 después de Cristo, entonces ya no tiene ningún sentido hablar de él. El diezmo era un impuesto nacional, así como el impuesto a la renta, el IVA, a los combustibles, otro. No se le exigía a otros países ni a personas de otros países, porque era nacional. Nadie le exigió el diezmo a los gentiles cuando vienen a la fe. En el Concilio de Jerusalén hay restricciones de tipo moral, hay restricciones de tipo alimenticio, pero nunca se habla acerca del diezmo. Cuando los gentiles vienen a la fe judeocristiana, no existe eso. No se les pide que diezmen. Yo hago una pregunta que considero válida. ¿Puede una iglesia pedir el diezmo con el objetivo de suplir sus gastos? Mi respuesta muy honesta y sin ningún tipo de dobleces es sí. Una iglesia puede hacerlo, explicando que esto es un acto tomado de la tradición hebrea y que se trata de una forma de manifestar la generosidad, como un acto de generosidad. En algunos lugares incluso ya no les llaman diezmo, les llaman aportaciones voluntarias o les llaman cuotas, no sé. Alguna gente se molesta con estos términos porque dice que no son bíblicos. Una vez más, nuestras discusiones no son bíblicas, son teológicas, y si usamos otras palabras para hablar de lo mismo y esas palabras funcionan, está bien. En el Nuevo Testamento lo que se incentiva es a dar con generosidad, que puede ser incluso mucho más que el 10%, pero que también puede ser menos. Y en ese sentido tenemos que ser sensibles, porque en este tiempo de cuarentena, mucha gente no está recibiendo dinero y sería una cuestión inhumana estar diciéndole a esas personas que tienen que dar sus diezmos, porque si no, entonces ahora sí que se van a enfermar. Eso sería horripilante. Ofrendar y diezmar son actos que deben hacerse con libertad, porque es cuando se hace con libertad que verdaderamente podemos experimentar bendición. El dar no debe entenderse pensando que con eso manipulamos a Dios para que nos bendiga, nos sane, nos dé un hijo, un mejor trabajo. Cuando damos debemos hacerlo desde la libertad, sin intentar negociar con Dios, porque si es así, entonces lo que hicimos no fue dar, simplemente le lanzamos un anzuelo a Dios esperando que una bendición de Dios se lo trague y yo obtenga lo que quiero. En estos tiempos de cuarentena, si tú tienes un compromiso con una congregación, si tú te sientes parte de esa familia, entonces considera dar, aun cuando no se estén congregando. Por supuesto, si es que puedes dar, pero si puedes, entonces da. Yo he observado en mis años de vida, cada vez que conozco a alguien generoso, a alguien generosa, siempre esa persona tiene para dar. Y lo he visto sin importar si esa persona es cristiana o no, incluso si es atea. Yo no sé cómo funciona eso, no lo puedo explicar con precisión, pero siempre tienen para dar. Tal vez porque dar no radica en la abundancia de los bienes, sino en la bondad del corazón. Si tú puedes dar, hazlo. No solo en tu iglesia. Hay gente cerca tuyo que seguramente necesita de lo que a ti a lo mejor te sobra, o si no te sobra, al menos abundas, o si no abundas, al menos puedes entonces sacar de lo que tú tienes poco, mucho, y ayudar a alguien que verdaderamente tiene muchísimo menos. Vamos a salir de esta, mis estimados hermanos y hermanas. Solo espero que salgamos de esta crisis más fortalecidos, más humanos. Nos estamos viendo la próxima semana en Respuestas Honestas. Bye.